Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy, chicos, vamos a continuar con el desarrollo del tema número 3 que lleva por título Razones trigonométricas número 1. Bien, chicos, recordar, por ejemplo, sobre este tema, sobre las razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas, como dice, se obtienen de comparar los lados de dicho triángulo. Cuando voy a realizar esa comparación de dicho triángulo, es decir, esa comparación se va a realizar con los lados del triángulo. Ya, por ejemplo, con los lados de un triángulo que se llaman catetos los lados, y la longitud mayor del triángulo recibe el nombre de hipotenusa. ¿Ya, chicos? Bien. La longitud siempre va a ser la hipotenusa en todo triángulo rectángulo. Aquí en todo triángulo rectángulo también se va a cumplir el teorema llamado el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que se va a terminar, por ejemplo, la hipotenusa al cuadrado, el valor de B va a ser la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ya? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Está bien? Ese es en el caso de la hipotenusa, donde los lados venían a ser A y C, estos lados se llaman catetos y la longitud mayor, como estaba explicando, recibe el nombre de hipotenusa. En la figura los ángulos alfa y beta son ángulos agudos. ¿Qué significa que son ángulos agudos? Que son menores que 90 grados, ¿ya, chicos? Son menores que 90. Aquí tenemos, por ejemplo, respecto al ángulo alfa, el cateto opuesto es A. Opuesto significa, ahí está, mira. Aquí está el ángulo que se lo opone, ¿cierto? ¿Qué lado se opone? El lado A. Y el cateto opuesto para el ángulo beta sería C. Ahí estoy señalando con una flecha, ¿ya? Entonces, lo que se opone viene a ser el opuesto. El adyacente viene a ser el que está a su lado, ¿cierto? De esta forma, por ejemplo, si ustedes observan, ya, ese sería su adyacente. ¿Estás viendo ahí? Ya, ese es el adyacente para este caso, cuando quiero determinar, por ejemplo, los catetos. Ahí está, ¿no? Ahí le he señalado, le he indicado acá le vamos a poner una flechita por aquí. Su adyacente de dicho ángulo sería justamente A. Ya, ahí está. El adyacente. Y la hipotenusa para este triángulo va a ser B. Aquí tenemos respecto a alfa y hemos colocado los lados. Su opuesto es A y su adyacente es C. Y también también tenemos la hipotenusa que es B para ambos casos. Ya, ahora, si tú observas en este cuadro, si tú te das cuenta, por ejemplo, en este cuadro, Profesor, como los ángulos son complementarios, dime. se me había ido el internet. Sí, ya. Entré ahí otra vez. Sí. Quiero que se den cuenta, por ejemplo, miren, para el ángulo alfa, su cateto opuesto es A. Y su cateto adyacente para el otro ángulo es A. Miren, se dan cuenta que es igual, ¿no? ¿Cierto? Es igual. Y para el ángulo beta, su cateto opuesto es C y su cateto adyacente es C. Ya, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para un ángulo alfa, si su cateto opuesto es A, su adyacente es igual que su opuesto. ¿Ya? Es igual, mira, es igual. A con A y C con C. Eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo quiero ya su cateto opuesto para alfa, su cateto opuesto para alfa es A. Pero ¿qué viene a ser A respecto a beta? Su cateto adyacente. ¿Ya ves? Para alfa es A, el opuesto, pero para beta es su adyacente. Eso se va a cumplir, como les digo, chicos, siempre en cuando los ángulos son
complementarios, ¿ya? Los dos están en un mismo triángulo. Eso se va a cumplir. Bien, chicos, ahora sí, voy a explicarles la pregunta número 1 de la actividad de aplicación, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta número 1 me piden el cateto opuesto. El cateto opuesto, en este caso, para el ángulo alfa, ¿quién sería? M. M, M, ¿cierto? sí, profesor. M, ¿cierto? Y el Vamos a adyacente ver N. un ratito, ¿ya? Vamos a... Ya. Entonces tenemos M, el opuesto. Acá vamos a poner cateto opuesto alfa, el que se lo pone, M. Y el adyacente es el que está a su lado, sería el N. N, profesor. Y P Y la sería la hipotenusa va a hipotenusa. ser siempre P. La hipotenusa, no te olvides, chicos. ¿Cómo P, reconoce la hipotenusa? La hipotenusa va a ser la longitud que en este caso se le va a poner al ángulo recto, que en este caso sería al ángulo de 90. Ya, de esa manera tú vas a reconocer la hipotenusa. Ya, chicos, no te olvides, el que se le pone al ángulo recto. Sí. ¿Sí? Así es. Bien, a ver, voy a preguntar a los alumnos del grupo bueno, voy a preguntar al azar mejor, ¿ya? Tienen que participar, chicos, ¿ah? Hay varios alumnos que no están participando, ¿ya? Profesor, ya terminé. Ya terminaron de copiar, me avisan por favor. Profesor, no entendí muy bien. ¿Qué no he entendido? La pregunta 1. Profesor, ¿puede poner que se vea bien la pregunta 1? Ya, a ver, voy a preguntar, ¿ya? A ver, voy a preguntar voy a empezar con el grupo 1, ¿ya? Arana, Rubí. Arana, Rubí. Profesor, ¿puede hacer la pregunta 2? Profesor, ¿puede ¿Ya? explicar otra vez la 1? Un ratito voy a preguntar, ¿ya? Apasa. Apasa. Ahorita voy a Sí, volver a repetir. profesor. A ver, Apasa, ¿cuál es el cateto opuesto para el ángulo beta? Profesor, ¿puedo poner la 1 un ratito? No se puede ver de ahí. Profesor, ¿yo puedo hacer la 2? Ya, ahorita le pregunto, ¿ya? No se preocupe. Profesor, ¿tenemos que hacer las rayas que usted ha hecho? Sí, para que te puedan guiar, pues. Arana, Jaramillo. Presente, profesor. A ver, ¿cuál es el cateto opuesto para beta? ¿Quién está frente a beta? ¿Qué lado está frente a beta? A. Muy bien. A, correcto. Ese es el opuesto, ya. ¿Y quién es el adyacente a beta? ¿Quién está a su lado? B. B, correcto, B. Se me fue la conexión. Y la hipotenusa, C. C. Ya, espérenme un ratito. La hipotenusa sería C. Ya muy bien, Apaz. Ok. Bien. Profesor, ¿yo puedo hacer la 3? Profesor, ¿yo puedo hacer la 3? Ya, a ver. Luana Robles. Ahorita voy a seguir llamando, ¿ya? Luana Robles. Profesor, usted dijo que me iba a llamar a mí. Eres igual, Luana. No está difícil. El cateto opuesto, Luana, escúchame, es el que está frente a beta. ¿Ya? Así nomás, mira. ¿Quién está frente a beta? ¿Qué, profesor? No le escuché bien.
Luana Galarza, ¿qué ángulo está frente a B también? Frente a beta X. X, pues, ¿no? Acá ponemos esto, de aquí lo ponemos aquí. X, el que está frente a beta. Ya. ¿Y quién es el adyacente? ¿Quién está a su lado de beta? Y. Ya, profesor. Ya, muy bien. Gracias, Luana. ¿Ya ves? Así nomás. ¿Eso nomás? A ver, vamos a preguntar a Profesor, Luana yo. Robles. Luana Robles. Sí, profesor. Ahorita le Profesor. voy a preguntar, ¿ya? Cuando pregunto, lo que pasa es que cuando pregunto al azar, después me voy a confundir. A ver, Luana Robles, Sí, profesor. ¿quién es el cateto opuesto adyacente? ¿Quién es el adyacente al ángulo phi? El que está a su lado, ¿ya? ¿Quién está a su lado de phi? Su lado es X. Claro, muy bien, X. ¿Y quién es el opuesto? El opuesto es Y. Al ángulo phi. Claro, muy bien, es Y, el que estaba opuesto, claro, Y es correcto. Y la hipotenusa, Luana Robles, H de hipotenusa del triángulo. La Z. Z, correcto, muy bien. Chicos, esta letra que he colocado ahí, H, significa hipotenusa, ya para abreviarlo, pues si no, no va a alcanzar espacio. Hipotenusa Profesor, del triángulo, ¿está bien? Profesor. Pregunta. Dime. No entendí muy bien. Profesor, ¿por qué se pone la Z? Porque es el que Porque está este H es hipotenusa. Ahorita voy a volver a explicar, ya no se preocupen, voy a volver a explicar. Profesor. H significa hipotenusa. La hipotenusa viene a ser, en este caso, la mayor longitud. El que se le opone al ángulo de 90 grados. ¿Quién se le opone al ángulo de 90 grados? Z. Profesor, Por eso El Z. Z, Dime, pues, Oriana, dime. en A3 cuando hizo la raya yo lo puse con lapicero y no sé si era BX o No, ese no, que este es el ángulo beta. El ángulo beta es. lo hice con lapicero. ¿Lo puedo borrar con liquid paper? Ya, trate de no hacer manchones. Ya, Beta es profesor, el ángulo, gracias. ¿ya? A ver, vuelvo a repetir, miren. Cuando dice opuesto para beta, se refiere el que está a su frente, mira. ¿Quién está a su frente, beta, cuando es opuesto? X. Es X, pues, por eso he puesto X. Y cuando digo cateto adyacente a beta, el adyacente viene a ser el que está a su lado. Pues, mira, ¿quién es el que está cerca. el que está cerca, así es. Ahora, el adyacente a phi. Y la adyacente X, a pues, phi, el que profesor. está a su lado, X, pues. X. Claro, el adyacente es el que está a su lado. El opuesto es, ahí estás viendo, el opuesto. Claro. Así es, chicos, no se olviden, por favor. Profesor, la 2 no entendí ni la 1. Ya, por eso todo. La 2 es igual, ¿ya? El opuesto es el que está al frente. Opuesto y adyacente es el que está a su lado, que en este caso sería B. No vayas a poner C, porque C es la hipotenusa, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ¿se entendió, chicos? Para continuar, pregunta 4. Sí, profesor, ahora sí, profesor. Ya saben. A ver, vamos a continuar con... Ya, eso sí lo voy a explicar, ¿ya? Vamos a explicarles esto. Eso sí no voy a preguntar. Ya. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, chicos, ¿ya? Teorema de Pitágoras, pregunta número 4. X al cuadrado va a ser igual a 3z elevado al cuadrado más ¿cuánto, chicos? Por teorema de Pitágoras. Más 4Z. 4Z elevado al cuadrado. Más 4z 4Z elevado al cuadrado. 4z elevado al cuadrado. Así, ya, así le voy a explicar.
Ya. Luego vamos a sumar. Sería 3 por 3 es 9. 9z al cuadrado, ¿cierto? 3 por 3, 9. Y 4 por 9z 4, al 16. cuadrado. Y 4 por 4 es 16 16. z al cuadrado. Luego, todo eso se suma, La suma profesor. sería 25 25. z al cuadrado. Z al cuadrado. 25 z al cuadrado. Y ese es el resultado. Profesor, ¿puedo resolver las 5? Esto no es el resultado. Ya, vas a resolver las 5, ya un ratito, ¿ya? Ya, entonces, ya, esto no es la respuesta. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a calcular el valor de x. El valor de x voy a calcular como la raíz cuadrada Cuadrada de de 25. Es 5, elevado 5. al cuadrado. es 5. Es 5. Es 5. Muy bien, claro. El resultado sería 5Z, profesor. 5z. Muy bien, chicos, muy bien. 5z. Está fácil, profesor. Está fácil, ¿cierto? Ya, ese es el valor de x, ¿ya? Respuesta Ya, profesor. 5z. 5Z. Profesor, en las 5 dice calcular seno de alfa. Ya, ahorita voy a explicarles, ¿ya? Yo sé, profesor, la Imagino fórmula. cómo estará Ya. la fácil. Eso apuesto sobre hipotenusa. Muy bien. A ver, vamos a terminar que sus compañeros terminen de copiar para que participe su compañero Luis. Ya terminen de copiar, chicos, ya primero. Profesor, ya terminé. Yo no he terminado, profesor. Bien, por favor. Yo sí, profesor. Ya, voy a pasar la Profesor, ¿y por asistencia, qué ¿no? no se pone Z al cuadrado? Dime. ¿A dónde está el 5Z? ¿Por qué no se pone al cuadrado? No, no se pone al cuadrado porque 3z. Es una incógnita. Aparte que es incógnita, los lados del triángulo tienen que ser de exponente 1, por eso que no se pone al cuadrado. ¿Ya? Ya, por eso que no va al cuadrado. Ya terminé, profesor. Me avisan si terminaron, chicos, para continuar. Ya, profesor. Profe, yo no entiendo bien mucho. Ya. Mucho trigonometría. Ya está. ¿Y Luis. profesor, ahí siempre se va a llevar al cuadrado? Ah, ya, ustedes van a llevar al cuadrado cuando el triángulo es rectángulo. Solo cuando es triángulo rectángulo. No se hace para cualquier triángulo, ¿ya, chicos? Tiene que estar el Ya, ángulo de profesor. 90 grados aquí abajito, el ángulo recto. Este angulito de Ya, aquí, ustedes, si es preciso, píntenlo de un color marroncito, plomito. Ahí está, mire, ¿están viendo? De plomito, ahí está. Profesor, y siempre Sí, se va a profesor. sacar al cuadrado. Sí, La ahí raíz se van a llevar al cuadrado. Y profesor, ¿y si no hubiera eso? No, tiene que estar en todo triángulo. Ahora, supongamos que el triángulo fuese así, miren, a ver. Ya. Supongamos que el triángulo fuera así, no fuera recto. Ya, ahí no van a aplicar Pitágoras. Pues. Ya, aquí no apliquen Pitágoras porque este triángulo no es rectángulo. Este triángulo que acabo de dibujar en pantalla, esto no es triángulo rectángulo. Aquí en este triángulo no pueden hallar teorema de Pitágoras porque no es triángulo rectángulo. Tiene que ser como está en la figura. Ya, ¿Me profesor. avisan? ¿Terminaron, chicos? Sí, profesor. Sí, Ya, ¿no? sí, profesor. A ver, Luis. Ok, profesor, para calcular el sen de alfa, N de alfa. hay que calcular x, y hay que implantar la fórmula de Pitágoras. X al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ya, muy bien. Primero vamos a calcular el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Sí, X profesor. al cuadrado Igual a 4 al cuadrado más 3 al igual cuadrado. a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado.
Sería 9 más 16 igual a x al cuadrado. Ya. X 3 al cuadrado sería 9 más, Más 4 al cuadrado, 16. ya ponemos acá, 9 más 16. X Esa al cuadrado. suma va a ser igual a 25, ¿ya? La suma de los dos va a ser igual a 25. Sería 5. ¿Todos de acuerdo, chicos, que es 5? Sí, Entonces es igual que el anterior, ¿cierto? Es igual, solamente que no tiene variable z, ¿cierto? profesor. Sí. Sí, X sí, es profesor. igual a 5. Así. Un ratito, está que se... X es igual al número 5. Ese es el valor de X. Pero a Ya. mí no me piden calcular X. Como dice su compañero, vamos a calcular el sen de alfa. Seno. Ya, el sen de alfa, que sería seno de alfa. Opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto. Acá, sen de alfa Opuesto sobre hipotenusa. La es hipotenusa es 5. igual, vamos a colocar aquí cateto opuesto Sobre hipotenusa. cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Muy bien. 5 entre 3. Ya, listo. Entonces aquí vamos a reemplazar, ¿cierto? Sí. Vamos a reemplazar el que se opone. Un ratito, Luis, ya que no puedo avanzar rápido con eso. A ver, seno de ángulo alfa. Opuesto es 3. 3/5 es la respuesta. La respuesta sería 3/5. ¿Ya, Sí, chicos? profesor. 3/5, gracias. Profesor, ¿es cena o cena? Es sen. Ya, ahora, Ah, cuando ya, dice profesor. opuesto, se refiere, chicos, miren, quiero que observen acá un ratito. Ahorita voy a hacer participar a su compañera que está levantando la mano. Chicos, así, miren. Profesor de la Cuando cinco dice de la- opuesto, es el que está frente a alfa. Mira, ¿qué número es? 3. ¿Ya? Ahí estás viendo, 3, ¿cierto? El valor de X, su resultado de X nos ha salido 5. Por eso que estamos dividiendo 3 entre 5. La 3 entre respuesta es 3/5. La el respuesta 5 de sería- la respuesta de X. sí, la respuesta es Profesor de las 5 de la extensión, ahí dice cos B. ¿Esa sería cosa? no, ¿Como de la 6? coseno de beta se lee, coseno de beta. De beta. Así es, coseno de beta. Dime, Macy, ¿cuál es su consulta? ¿Puedo hacer la pregunta número 6? Ya, a ver que terminen de copiar tus compañeros, ¿ya? Gracias, profesor. Profesor. Me avisan si terminaron, chicos. Me avisan, por favor. No, profesor, todavía no. Ya, profesor. Profesor, ¿Ya terminé. terminaron ya? Listo, ¿ya? Bien, a ver, Macy. Vamos a calcular el valor de X. Sería X al cuadrado. Igual 8 al cuadrado más ¿cuánto, Macy? Más 15 Más 15. al ¿no? cuadrado. Al cuadrado. Ya, ¿cuánto es 8 por 8? 64. Ya, muy bien. 64 más ¿cuánto? 225. Muy bien. 64 más 225. Ya, ¿cuánto es la suma de los dos? 289. Bien. 289.
Ya, ahora vamos a extraer la raíz cuadrada, ¿cierto, Macy? Sería profesor. el valor de X. En la pregunta anterior lo hemos hecho directo, ¿no? X igual a la raíz cuadrada de 289. ¿Cuánto es su raíz, Macy? ¿Cuál es la raíz cuadrada de ese número? Sacarlo. Ah, está sacando. Son números que multiplicados me den 289. A ver, le doy una ayuda, ¿ya? 17. ¿Ya? Muy bien. 17, correcto. Ya, entonces vamos a reemplazar este valor aquí. El valor de X es igual a 17. ¿Está bien? Ya, me piden calcular el coseno. Por lo tanto, decimos el coseno del ángulo alfa. Uy, ya se borró. ¿No? El coseno del alfa, ¿a qué va a ser igual, chicos? Según la definición. Sería, profesor, adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Macy, ¿cuál es la respuesta? 15. No, la respuesta no es. Ah, va a poner recién el adyacente, es 15. Claro, el adyacente sí es 15. 15 Entonces, hipotenusa 17. claro, vamos a poner 15 dividido entre 17. Muy bien, Macy, gracias. Gracias, profesor. Ok. Profesor, el 15 de la raíz cuadrada de 225. No, 15 es el cateto adyacente. Ah, no, Es ya la raíz entendí. cuadrada. 17 es la hipotenusa. No se confundan el cateto con la hipotenusa. Ya entendí, profesor. La respuesta es 15 dividido entre 17. Profesor, ¿por qué 15 y 17? Porque dice coseno. Cuando dice coseno es cateto adyacente. Profesor, se escucha feo. Sí, sí, acabo de escuchar. 15, cateto adyacente, ahí está. Dividido este valor, debe estar dividido entre la hipotenusa. Este valor de aquí, mira, o sea que estoy remarcando. Entre ese valor debe estar dividido. ¿Ya? A ver qué pasó ahí. ¿Ya, chicos? Ahí está, ¿ves? El dividido entre. Terminen de copiar para continuar, chicos. Terminen de copiar para continuar. Profesor, ese sonido. Profesor, es de Daniel Ayala. Es Daniela, Silencio, profesor. ¿Puede bajar profesor, un poco? ¡Bótela! A ver, por favor, ya. No, profesor, no la votes. Nuestra Profesor, no la bote. Déjala. Profesor, ¿puede mostrar las 6, por favor? Ya terminen, por favor, chicos, para continuar. Ya le he dicho, mantengan el orden, ¿no? Profesor, las 6, por favor, un poquito más abajito. Ya. Ahí voy a aumentar de tamaño, ¿ya? Gracias. Ya. Me avisan, chicos, terminaron ya para continuar. No, profesor. Cuando quieran calcular coseno, chicos, tienen que primero aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Porque X no se conoce, la hipotenusa no se podía calcular. El cateto adyacente, les digo, chicos, es el que está a su lado. Aquí hay una flechita roja. ¿Ya? Ese es es el adyacente. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han retirado alumnos, ah?
Profesor, lo mismo había pasado con la miseria que se habían retirado, Se han retirado dos tres. alumnos. Sí, ahorita voy a. Profesor, se han retirado entonces. Se han retirado como Se han retirado. 3, algo así. Se han retirado. Vuelve a tomar Sí, ahorita voy a. Hay 38. Profesor, ya terminé. Profesor, ¿cuántos alumnos son en total? Ya sé lo que voy a hacer ya. Somos Ya terminé. 38. Voy a dejarles más tarea a los que se retiran, ¿ya? Eso voy a hacer. Yo no me voy a retirar. Ese va a ser Sí, su. pues más tarea. A Luis le gusta la tarea matemáticas. Ya, Sí, pues chicos, diciendo a los que se continuamos, retiran, ¿ya? no a los que están aquí. Continuamos ya, chicos. Pero a mí no, por favor. Continuamos. Terminen, por favor. Terminé todo. ¿Sí? ¿Terminaron? Yo terminé, profesor. Ya, chicos. Tarea. Antes, vamos a silencio, por continuar con. A ver, voy a preguntar a su compañera. ¿Se encuentra su compañera Jimena? Jimena. Brenda Surco. Brenda Surco. ¿Profe? A ver, Brenda. La pregunta número 7 es bien sencillo. Mira, lo voy a plantear y tú lo vas a dar la respuesta, ¿ya? Mira. El seno de alfa dice que es 3/5, ¿cierto? Ese es el dato que tengo. Pero aquí te piden calcular al cuadrado. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer acá lo siguiente, mira. Voy a plantear y de ahí tú vas a dar respuesta, porque esta pregunta no es difícil. Ya. Si el seno de alfa es 3/5, como me piden al cuadrado, ¿cierto? Ahí ponemos al cuadrado. Le ponemos aquí el ángulo. Ahora no quiere aparecer el ángulo alfa. Uy, ahora. Ya. Sería igual. Igual, abrimos paréntesis. Ya, Brenda. Y vamos a elevar al cuadrado. 3 Al cuadrado. Al cuadrado. elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ok. Ya está. Ahora, tú sabes que por la propiedad que hemos visto en aritmética, cuando lo elevo al cuadrado, ese cuadrado afecta al numerador y A al los dos. denominador, ¿cierto? A los dos. Sí, a los dos. Sí. Ya, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. ¿Y 5 al cuadrado? 25. Muy bien, esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien. Ok, gracias. Ok. Está más fácil que el método Bien Flash. fácil, ¿cierto? Sí, solamente sacar el cuadrado de cada uno. No entendí nada de lo que se llama. Profesor, ¿puede explicar eso? O sea, multiplicó 3 por 3, 5 por 5, 25, 3 por 3, 9. Dos veces, pues. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. 5 al cuadrado es 5 por 5. 25. ¿Ya? Así nomás es. La respuesta sería 9 dividido entre 25. 9/25, ¿ya? ¿Viste, chicos? Está fácil, ¿sí o no? Sí, profesor, está bien fácil. Muy bien. Fácil. Profesor, pero lo que ha hecho en lo de arribita, profesor, ha sido 3 por 3 y 5 por 5. Y se ha dado Así es, resultado, ¿no, 3 por profesor? 3 y 5 por 5. Así es. ¿Y por qué se le multiplicó? Porque estamos elevando al cuadrado, es una potencia. Ah, ya, este es Cuando el es una cuadrado. potencia, se multiplica 2 veces el mismo número. Ah, ya, profesor. Ya, es el cuadrado. Ok. Así es. Profesor, yo estoy avanzando la extensión. Limache, Sí, profesor. Limache. A ver, le pregunto, mire. En la pregunta 8 me piden coseno al cubo.
¿Ya? Es igual. Ya, es igual, si no vamos a hacer esto, mira, esto también hemos visto en aritmética. Ahora vamos a elevar al cubo, ya no al cuadrado. ¿Está bien? Coseno al cubo. Ya, tenemos 4/5 elevado al cubo. Ya, ¿cuánto es 4 al cubo? Gabriel. ¿Yo puedo decir, profesor? Está participando tu compañero de ahí, le voy a preguntar, ¿ya? Yo, profesor. Profesor, ¿puedes subir un rato arriba? Un poquito. Un segundito, ¿ya? Está participando tu compañero Gabriel. ¿Cuánto es 4/5 al cubo? Gabriel. 64, profesor. 64. Ya, muy bien. 4 al cubo, 64. ¿Y 5 elevado al cubo? 5 por 5 por 5. 3 veces multiplica 5. 125. Muy bien. 125, correcto. One, two, one, two. Esa es la respuesta, ¿cierto, chicos? ¿Ahí se entiende? Sí, profesor, está fácil, profesor. 64 dividido No entre es lo mismo, pero es más fácil, 125. profesor. Profesor, es lo mismo, la única diferencia es que hay que Elevar multiplicarlo al 3 cubo. veces. Así Eso está fácil. Profe, Muy bien. está fácil, la única diferencia es que hay que multiplicarlo 3 veces. Muy bien. Ahora sí, pónganse a copiar, chicos, que voy a seguir preguntando. Yo terminé, Yo profesor. terminé, profesor. Claro. Muy bien. Cuando ya se entiende y es fácil, ¿no, profesor? Así es. Profesor, baje un poquito para verla. Ahí ya la pregunta 8, ¿no? Por eso puede poner la pregunta número 8, Está la pregunta. respuesta. Es 64 entre 125. ¿Me avisan, por favor? Ya, profesor. ¿Ya terminaron? Profesor, ya terminó. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Ya, en la pregunta número 9 me piden calcular el seno de alfa más coseno de beta. ¿Está bien? Ya, ese problema también es problema para reemplazar, ¿ya? A ver, voy a plantear el problema y ahí voy a preguntarles, a ver. Me piden calcular el seno de alfa. Yo tengo como dato, ahí en el enunciado del problema, Un medio el seno de alfa es 1/2. y un tercio del cos B. Vamos a colocar 1/2 más 1/3, porque en el numerador se está sumando. 1/3 dividido entre 1/2 menos 1/3, ¿cierto, chicos? Sí, profesor. Estamos sumando y estamos restando en el denominador. 1/2 menos 1/3. ¿Ya? Así. Ya, ahora sí, voy a preguntar a Milagros Lamas. Sí, profesor. Milagros Lamas, ¿cómo se calcula la suma de estas dos fracciones en el numerador? Solamente me calcula el numerador nomás, ¿ya? 1/3 más 1/2. Método del aspa, ¿cierto?
Ya, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, Milagros? A ver, lo escucho. 3/4. 3/4, no. No es 3/4. Vamos a multiplicar así, miren. En aspa, el 3 multiplico con el número 1. Sería 3. Más. Ahora, el 2, ¿con qué número va a multiplicar? Con 1. El 2 con el 1, que sería 2. ¿Ya? ¿Entre cuánto voy a dividir? Ahora Profesor, multiplique los ¿puedo denominadores. traer mi ¿Cuánto es 2 por cargador? 3? 6. 6. Muy bien. Gracias, Milagro. De nada, profesor. Profesor, ¿puedo traer mi cargador? Ya, continuamos. A ver, le vamos a preguntar a Guaita, Nina, Camila, Maricielo. Guaita, Camila. Se ha retirado su compañera, ¿no? Guaita, Nina. Profesor, no ha ingresado. No, Inesa, ¿no? Ya. No, sí Este, ha ingresado ella, pero en la mañana. Se salió, profe, seguro. Ya, Profesor, ya. seguro se salió. Seguro. Ya, después. Alonso Pando. Profesor, yo. Alonso Pando. Un momento, Milena, ¿ya? Ahorita le voy a preguntar. Alonso Pando. A ver, Milena González. ¿Cuánto sería en el denominador, Milena González? 3 por 1 sería 3. 2 por 1 sería 2. Y 2 por 3 es 6. Bien, chicos, miren, como ustedes observan en la figura, en la operación, el número 6 lo cancelas porque son iguales. ¿Te das cuenta? Son iguales, por eso se cancela el número 6. Y me estaría quedando, ¿qué me estaría quedando como respuesta, chicos? A ver, ¿quién me dice cuánto es el valor de E? El valor de E me estaría quedando. Es igual. En el numerador me queda 5. 5, En profesor. el denominador me queda 1. Entre 1. 5 entre 1. 5 entre 1 es 5. Es 5. A ver, facilito, chicos. Así le van a venir en el examen de trigonometría. Profesor, ¿por qué 5? Es porque 3 más 2, pues. Ay, ay, ay. 3 más 2. Ah, ya entendí, porque los 6 se van. Así No, es. profesor. Así es. Y después se resta 3 menos Y era el 2. pastor. Sería 1 y arriba. Y era el sería- pastor. No está, ¿cierto? 5 entre 1. Profesor Gerald, si estaba. Se salió, ¿no? terminé, profesor. Profesor, Sí, se salió de clase. profesor, ¿por Dígame. qué 3 más 2? Estaba también, profesor. Profesor, ¿por qué 3 Dígame. más 2? ¿Por qué 3 más Profesor, 2? ya terminé. Ah, ya. ¿Por qué 3 más 2? A ver, les voy a señalar con una flechita. Ya miren por acá. Observen aquí. Aquí está la suma, pues miren. Acá. Ahí estás viendo. Ahí arriba está 3 más 2. Pues. ¿Se dieron cuenta ahí? De esto que voy a encerrar entre este de aquí. Profesor, o sea, estoy diciendo, ¿de dónde sale 3 más 2? ¿De dónde sale 3 Ah, más ¿de 2? dónde sale? Es que se multiplica en aspa, chicos, ¿ya? El número, así estoy multiplicando, como les expliqué en clase. Profesor, ¿puedo 3 por 1, así miren, miren el lapicito que estoy haciendo, 3 por 1, y después multiplican el número 2 con el número 1, así. De tal manera que se forme la cruz. El aspa, perdón.
Ya, ¿No se así. puede apagar mi cámara un momento? Voy a aumentar el tamaño, ya. Ahí está, voy a aumentar el tamaño. Listo, para que puedan ver. Profesor, ¿Ya? ¿puedo apagar mi cámara un momento? Ya, ok, ok. 2 por 1 y 3 por 1. 3 por 1, 3 y 2 por 1, 2. 3 más 2 entre 2 por 3 es 6. En el denominador también se realiza la misma operación. Se realiza 3 por 1, así. Y 2 por 1. ¿Ya, chicos? De esa Ya, manera. profesor. No se olviden, ¿eh? Chicos, esto se hace en fracciones, ¿ya? Ustedes ya el año pasado también han visto fracciones. ¿Ya? Profesor, no me cambie, por favor. Ya, me avisan por favor para continuar. No, profesor. Profesor, alguien rayó. No, el profesor hizo eso. ¿Qué me rayaron? No, usted ha Claro. manipulado. Ya, así es como se multiplica, ya chicos, no se olviden. Profesor, yo ya avancé la actividad de Ya. evaluación y extensión. Listo, ahora sí, terminamos. Pregunta. Ya terminé, ¿Todavía, chicos? ¿Todavía? Todavía no, profesor. ya terminé, profesor. Muy bien. Profesor, el 6 sale de 3 por 2. Así es, 3 por 2 es 6. Ok, gracias, profesor. Profe, el tema de hoy es fácil. Así es, ¿no? Profesor, ya terminé, profesor. A ver, última pregunta. Byron Ortiz, Myron. compañero, en esta oportunidad cerrar la clase. Última pregunta. Byron Ortiz. Sí, profesor. A ver, en la pregunta número 10 me piden calcular seno de alfa entre coseno de beta. Voy a dividir. Ya, usted va a hacer lo siguiente. Mira lo que voy a hacer a continuación. Vamos a reemplazar, Byron. El seno de alfa es su valor 3/5, ¿cierto? Sí, profesor. Ponemos 3/5 en el numerador. Y el denominador, el coseno es 5 dividido entre 13, ¿cierto? Sí. Ya está, 5 dividido entre 13. A ver, ¿cómo calcula esa división de fracciones? ¿Se acuerda? El año pasado han visto fracciones ya. Todos. Todos han visto fracciones, sin excepción. Ya, ¿cómo voy a efectuar la división? Profesor, el de arriba con el último se Claro. sumaban. Se suman. El numerador, ya, el numerador. Ya, es decir, por ejemplo, aquí lo voy a poner, ya. Este número, que es el numerador, Se suma con el se denominador. va a multiplicar, no se va a sumar. Se va a multiplicar con el denominador. ¿Ya? Mejor vamos a hacer así, ¿eh? Vamos a indicarlo de otra forma. Vamos a hacer así mejor. Los extremos con los términos medios. Mejor así les voy a explicar. Los extremos son 3 y 13, ¿cierto? Ya, esos son los términos extremos, ya. Esos términos extremos. Ya, esos 3 términos extremos que estoy señalando ahí se van a multiplicar. Ya, se van a multiplicar. Ya. Y tenemos 3 por 13. ¿Está bien? 3 multiplicado por 13. Y los denominadores también se van a multiplicar. No, perdón, el denominador, los medios se van a multiplicar. Y 5 por 5, ¿ya? Perdón. Los medios se van a multiplicar. Ya, ¿cuál es tu respuesta? 13 por 13 es 39.
¿Cuánto me dijiste? 3 por 3 es 39. Ya, muy bien, Byron Ortiz. ¿Y cuál es la respuesta final? 3 por 3 es 39 y 5 por 5. 25. Ya. 39 dividido entre 25. Ya, Ajá. no se olvide, por favor. Ya, 39 dividido entre 25. Ya está. Esa es la respuesta, ¿ya, chicos? Ya, profesor. ¿Ya terminaron todos? 39 dividido entre 25. Sí, profesor, ya terminé de copiar. Yo ya también terminé, profesor. Profesor, puede ir a la número 8, por favor. 8 y 9. Ya, escuchen lo que les voy a decir, ¿ah? Escuchen lo que voy a decir. Pregunta 8 dice, ¿no? Sí. Miren, ahorita son 12 y 20. Profe, la 10. Van a ingresar, Bien. van a ingresar a las Sí, 12 profesor, y las 10. media para asesoría de trigonometría, ¿ya? Las 10, la 10, Ah, profesor. no, 12, perdón, 12 y 35, 12 y 35. Ya. 2 y 35. La El que 10, no asiste, profesor. bueno, se perderá. Pero... La 10, ¿Ya? ¿A qué horas dijo, profe? Voy a escribir en pantalla. la clase de la miseria comienza a las 1:30. Pero, profesor, nos vamos a quedar sin comer. Ay. Ahí está el horario. Profesor, y es para la extensión, ¿no? Así es. Profesor, pero ya la hice. Ya la hice. ¿Cuál es el resultado de la 10? Todos los que ya terminaron pueden Los que terminaron pueden salir de la reunión, chicos. Así es. Cuídense mucho, chao. de la 10. La profesor. La respuesta de la 10 es 39. Ingresamos a las 12:35, profe. Sí, ahí está. Sí, sí, esta es la Profesor, respuesta. cuídese. Cuídense mucho, nos vemos. Están yendo los alumnos. Profesor, ¿yo puedo salir? Chao, profesor. Ya pueden salir los que terminaron. Profesor, pregúntales qué has preguntado. Ya, ahí está en la pantalla, ya les dije. Está en pantalla. Listo, chicos. Ahora sí voy a finalizar la reunión. Profesor, el número 1 y 2. Ya, y después lo copio, ya. Listo, chicos, nos vemos. No te vayas. Chao. Chao.